Bienvenidos, señores estudiantes, a la segunda unidad, quinta semana, el texto y el discurso. Objetivos de la unidad. Definir al texto y al discurso. Distinguir adecuadamente las diferencias entre los dos elementos. Identificar con precisión los diferentes tipos de textos que se conocen. Y por último, diferenciar los niveles de textualización. El texto y el discurso. El texto es un conjunto de signos con que los usuarios se expresan en una lengua determinada, que requiere ser decodificado. Está estructurado por una serie de oraciones conectadas entre sí. Por tanto, el texto forma parte del discurso. Al discurso, a su vez, se lo puede definir como un conjunto oracional cuya forma constituye una disertación oral y escrita. Al formular el discurso encontramos los cuatro aspectos: enunciación, frase, uso y contexto. Por otra parte, la estructura del discurso es la siguiente: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Tipologías textuales. A continuación se presentarán cada uno de los tipos de textos con el objetivo de que los estudiantes los identifiquen. Entre ellos tenemos el texto descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo y dialógico. Niveles de textualización. La organización de un discurso está generada por estructuras textuales cíclicas, esto es, la oración, párrafo, texto y discurso. La oración. A continuación, en la siguiente semana, trataremos el tema de la oración, cuyos objetivos son los siguientes: definir y conocer a la oración, identificar a la oración por su estructura, describir cada uno de sus elementos y, por último, identificar los tipos de oraciones con el fin de interpretar la intencionalidad del emisor. La oración simple es la menor unidad gramatical con sentido completo y autonomía sintáctica. Consta de dos sintagmas, un predicado expreso y un sujeto. Tanto el sujeto y el predicado admiten complementos o oraciones complementarias. Elementos de la oración. El sujeto es el sintagma nominal y se define como aquello de lo que se dice algo. De acuerdo con la gramática tradicional, cualquier ser, persona, animal, cosa de la que se afirma o niega algo el predicado. La clase de palabra que utiliza es el sustantivo. Ejemplo, los estudiantes están en clase de lenguaje. En este caso, los estudiantes es el sujeto. El predicado está formado por un sintagma verbal cuyo núcleo es un verbo en forma personal y sus complementos que especifican la referencia a la realidad a la que se refiere el verbo. Por ejemplo, los niños están en el parque. En este caso, están en el parque es el predicado. Clasificación de las oraciones por su predicación. Tenemos las oraciones copulativas, que son las que llevan los verbos ser, estar o parecer. El predicado se compone de un verbo copulativo y el atributo. Por ejemplo, Juan es alto. En este caso, alto es el atributo. Oraciones predicativas son las que llevan el resto de los verbos. Ejemplo, el niño come. Oración compuesta es aquella que consta de dos o más oraciones gramaticales unidas por coordinación, subordinación o yuxtaposición. Se las reconoce por la presencia de dos o más verbos conjugados. Se clasifican en oraciones compuestas coordinadas, compuestas subordinadas y compuestas yuxtapuestas. En la sexta semana veremos la normativa de la oración. Aquí tenemos el orden sintáctico. Se lo construye de la siguiente manera: sujeto, más verbo y más complemento. Por ejemplo, los niños juegan con la pelota. El orden expresivo, a su vez, es aquel que produce una ruptura del orden sintáctico. Por ejemplo, con la pelota juegan los niños. Extensión de las oraciones. La ambigüedad. Se la define como la referencia o situación en la que el mensaje podría ser entendido erróneamente o de distintas maneras. Es decir, cuando una oración o palabra puede aludir a diferentes interpretaciones. Ejemplo, María no quiere a su compañera porque es muy mentirosa. ¿Quién es mentirosa, María o su compañera? La redundancia se refiere a lo que abunda o es innecesario y no favorece a dar claridad al mensaje. Por ejemplo, se debe llenar el cuestionario en un lapso de tiempo determinado. La corrección: se debe llenar el cuestionario en un lapso determinado. En la séptima semana veremos el párrafo. Los objetivos: definir al párrafo por su estructura y contenido. Reconocer cada uno de los tipos de párrafos por su contenido. El párrafo es una unidad del discurso que comienza con mayúscula y termina en punto aparte, de manera que es muy fácil identificarlo a simple vista. Por otro lado, desde el punto de vista del contenido,
es una secuencia de oraciones que poseen una unidad temática y que encierran una oración principal y complementada por ideas secundarias o de apoyo y relacionadas con la principal. Tipos de párrafos. Su clasificación, según el proceso de pensamiento, deductivo e inductivo. Según la función de la información, en párrafos introductorios, párrafos de desarrollo y párrafos de conclusión. Todos estos temas serán tratados a continuación. Gracias.